Para comenzar el caso vamos a describir la estructura del sistema circulatorio, que está compuesto por todo este tipo de vasos sanguíneos, y para calcular es necesario determinar el radio, el largo y el número de cada tipo de vaso. También tenemos estos tres gráficos que nos ayudan a describir la estructura del sistema, dándonos la relación entre la parte arterial y la parte venosa. Aquí, por ejemplo, el radio va disminuyendo a medida que nos acercamos a los capilares y luego vuelve a aumentar a medida que nos acercamos a la vena cava. El largo tiene más o menos el mismo comportamiento y la cantidad va aumentando a medida que nos acercamos a los capilares y luego va disminuyendo a medida que nos acercamos a las venas más grandes. En la viscosidad, presión y sección de los vasos, la viscosidad de sangre se modela según el modelo de viscosidad de Einstein, que sostiene que las esferas suspendidas en un flujo afectan a la viscosidad de este. Por lo tanto, las esferas, que en este caso vendrían siendo los glóbulos rojos, aumentan la viscosidad de la sangre, al igual que la viscosidad del plasma. Los dos factores se encuentran presentes en esta ecuación, que nos ayuda a calcular la viscosidad de la sangre, que en este caso da 0,038 pascales. Para calcular la diferencia de presión, necesitamos la presión en sístole y en diástole, que vendrían siendo 120 y 65 para un adulto normal. Y por último, como cada vaso sanguíneo se modela como un cilindro, podemos ocupar esta fórmula de superficie de un disco para calcular las secciones de cada tipo de vaso sanguíneo. Luego, en resistencias hidráulicas individuales, tenemos que la resistencia hidráulica se define como la posición de cada vaso sanguíneo al flujo y se calcula mediante esta fórmula, donde las variables más importantes son la viscosidad, el largo y el radio. Y tenemos como resultado que a menor radio hay mayor resistencia hidráulica. Esto se puede constatar mediante los resultados, porque la aorta, que tiene el mayor radio tiene menor resistencia hidráulica que un capilar cualquiera, por ejemplo, que tiene mucho mayor resistencia hidráulica, pese a que tiene menor radio. La resistencia hidráulica del sistema se calcula, primero hay que calcular la relación de bifurcación de cada vaso, que vendría siendo cuántas ramificaciones hay por cada vaso anterior. Por ejemplo, cuántas arterias principales hay por cada gran arteria. Y luego, en este esquema simplificado, hay que calcular estos tres que están en paralelo. Luego obtenemos una resultante que está en serie, calculamos sumando las tres, y así se va calculando primero en paralelo, luego en serie, paralelo, luego en serie, hasta obtener la resistencia hidráulica total, que vendría siendo el inverso de la suma de los inversos. Luego, en flujo por los vasos, ya calculamos la diferencia de presión, la resistencia hidráulica total, podemos despejar el flujo total. Y luego el flujo en bifurcaciones se calcula en base a la cantidad de bifurcaciones que haya. Entonces, mientras más bifurcaciones hay menor flujo. Esta es la razón por la cual en los capilares hay mucho menor flujo que en la aorta, por ejemplo. Y teniendo el flujo de cada vaso, podemos calcular la diferencia de presión en cada vaso sanguíneo. Aquí podemos ver en este gráfico cómo va disminuyendo la presión a medida que nos acercamos a los capilares y luego se mantiene la presión baja en las venas. Luego, en situación de herida, hay que calcular la presión en paso, la velocidad y el flujo de la herida en paso mediante estas fórmulas. Y por último, vamos a obtener que el flujo disminuye a medida que nos acercamos a los capilares y luego vuelve a aumentar a medida que nos acercamos a las grandes venas. Y obtenemos como conclusión, por ejemplo, que uno sangra mucho menos cuando se cortan los capilares que cuando se corta la aorta.